¿Cómo habéis pasado la noche y el día de ayer con tanto calor? A ver cómo os alivio yo por medio de la predicación. Estamos en verano, nuestras mentes quieren descanso. Voy a seguir predicando en base al texto que hice la última ocasión que estuve aquí, de 1 Corintios 10, donde Pablo habla de la experiencia de liberación del pueblo de Dios de Egipto. Si habéis estado atentos a la lectura que ha hecho Carlos, en el capítulo 30 de Deuteronomio, establece que toda vida de bendición solamente pasa si somos fieles al cumplimiento y a la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. Los pueblos que no siguen los preceptos de Dios no esperen bendición permanente. Las personas que no obran de acuerdo a lo que Dios espera de ellos no esperen bendición permanente. Si algo va mal en la vida de las naciones y en la vida de las personas, es porque no están haciendo lo que Dios espera de ellos. Hay gente que piensa, ¿yo qué puedo hacer? Tú puedes hacer todo. Deuteronomio 30 repite, hay caminos, tú tienes que escoger, tú tienes que elegir. En ti está andar por los buenos caminos, en obedecer los buenos preceptos o no. Esto es universal, por supuesto, y en especial para aquellos que hemos decidido comenzar en el camino de Dios, la consecución. Pero va a haber obstáculos en el camino. Quiero reiterar las ideas que Pablo, en el capítulo 10 de 1 Corintios, establece como una experiencia pasada de la cual nosotros podemos aprender. Y les amonesta. Y dice, mirad, todos experimentaron la misma realidad de la presencia de Dios de forma milagrosa para ser liberados de esa situación que vivían. Era una situación que había venido a peor después de que durante muchas décadas, años, siglos, habían vivido privilegiados en la tierra de Gosén, Egipto, en el delta del Nilo, privilegiados. Y dice que todos experimentaron aquella obra de Dios. Los que tenéis memoria os acordaréis que dije, todos experimentaron. Y puse en antecedente que nosotros no hemos experimentado milagros de Dios, milagros físicos. No todos vivimos en el siglo XXI. Si hubiéramos vivido en la Jerusalén del siglo I, de la época de Jesucristo, hubiéramos visto con nuestros ojos y nuestro físicamente testigos de aquellos grandes milagros. Sin embargo, como veréis, los milagros no evitan que la gente pierda confianza y se mantenga o no se mantenga en el camino de Dios. Jesús va a establecer, más bienaventurado es creer en Dios por la fe que por la experiencia milagrosa. Si hubiera sido de otra manera, Jesús hubiera establecido constantemente la capacidad de milagros. No niego que haya hermanos que tengan capacidad de hacer milagros. No niego el poder de Dios, que hoy, en el día de hoy, se puedan hacer milagros. Pero no de forma milagro, como una forma habitual y general. El gran milagro hoy, como Jesús establece, es que creamos en Él por la fe. Dijimos que las mayorías no siempre tienen por qué tener razón. Dice el texto que los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría del pueblo de Dios no se agradó Dios. Se agradó de aquellos que, siendo minoría, obedecieron, escogieron y permanecieron fieles. ¿Os recordáis? Y dice, os voy a contar la historia. Y nos va relatando en el libro, en el libro de Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio, la experiencia de liberación. Y establecimos un principio. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que viva en libertad.
¿Lo comprendéis? La redención es para nuestra liberación. Y la liberación es integral. Señor, ¿con qué te ha de amar? Y dice el Señor, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo puedo amarte individualmente de esta manera. Y como pueblo, como te amo, un pueblo que vive en libertad. No podéis vivir libres porque estáis sujetos a la voluntad de un gran faraón en Egipto, todopoderoso, uno de los más grandes faraones en aquel momento, que se ha dado cuenta que vosotros sois un peligro. Sois un peligro porque sois muchos. Sois un peligro porque vuestras mujeres tienen su vientre bendecido con la fertilidad. Mientras las egipcias iban, ay, yo no quiero estar gordita. Ay, marido, tú vete con otra. Conmigo no, ¿eh? Era así como sucedió en Roma. Se pintaban, se rasgaban, se daban grandes baños, pero eso de tener hijos y perder la figura, nada. Las hebreas, como conejas. Antes de llegar la comadrona, el bebé había nacido y prosperaba. Y los hijos son bendición, ¿o no? Los hijos son una gran bendición. Los pueblos que no tienen hijos no continúan, no prosperan. Así le pasa a España, que es uno de los países que menos renovación tiene actualmente en cuanto a hijos que nacen sobre ancianos que fallecen. Dice el texto que aquel pueblo es un peligro, ya pierde su libertad, es forzado a trabajar por menos salario, es forzado a matar a los hijos cuando nacen, sobre todo los varones, para que no sean un peligro. Y Dios no puede soportar esto. El pueblo clama. Dios no puede soportar cuando oprimen a sus hijos. Si lo aceptas, bien está. Pero si dices, Señor, tú que me quieres libre, tú que me quieres la vida, ¿por qué permites esto? Y Dios no lo permite. Dios interviene. Dios interviene en la historia de los individuos, Dios interviene en la oración de los pueblos, a petición de sus hijos y para glorificarle a Él. Cuando el pueblo clama, dice, he honrar mis promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Os he de bendecir porque mi bendición no va a caer por muchos faraones, por muchos reyes, por muchos presidentes, por mucha gente que quiera hacer contra mí. Yo voy a intervenir en la historia para bendeciros. Y la bendición mía va a pasar porque viváis en libertad. Dijimos que las personas disfrutan del libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Toda la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal está en nuestras manos. Ahora, ¿quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo define? Para nosotros es Dios. Pero si vosotros encendéis la televisión, quisiera deciros cuánto escucháis la apelación a Dios y a la Biblia en los mensajes televisivos o en los periódicos en España. ¿Cuántos? ¿En cuántas ocasiones? ¿Alguno me puede mencionar alguna? Nada. Han desplazado a Dios de nuestras vidas, de las vidas colectivas y de la vida de los individuos. Nosotros encendemos la televisión y las noticias no están en consonancia con la noticia de Dios. Más bien está en consonancia con la obra de Satanás. Cuando viví algún tiempo en República Dominicana me encantaba, porque escuchaba la televisión, iba un psicólogo y apelaba a la palabra de Dios, iba un psiquiatra, apelaba a la palabra de Dios. En televisión ibas a una oficina pública y veías carteles con versículos bíblicos, con cosas así. Yo dije, este es el paraíso. Te paraba un policía, te ponía una multa, Dios le bendiga. Bueno, la pagabas con alegría, porque era una bendición de Dios, algo habías hecho. Pero ¿y aquí? ¿Y aquí? A mí me ponen una multa y le digo, como Dios actúe. ¿Usted qué me habla? Te hablan así. No respetan a Dios. Por eso España no va a prosperar.
va a prosperar en la medida que la gente, los cristianos, el pueblo de Dios, pidamos bendición a Dios para este pueblo y para todos los pueblos. No sabéis la capacidad que tenemos como cristianos y la responsabilidad que tenemos, como adultos y como jóvenes. Dice que de los más no se agradó Dios. Sabemos la historia y dijimos que un pueblo que en un mes, 2 meses podía haber apoderado de Canaán, pasó 40 años. Y sabemos que de los adultos varones no solamente pasaron 2 y disfrutaron de esa bendición de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un proyecto vital, un propósito muy definido. ¿Tú sabes cuál es tu propósito como cristiano? Llegar a los lugares celestiales. Dios dice, en la tierra no hay un lugar de bendición permanente. Algunos dicen, Canaán era una tierra que fluía leche y miel. Bueno, Señor, hasta cierto punto, ¿eh? Tú sabes muy bien que Abraham tuvo que emigrar a Egipto por sequía. Tú sabes que Isaac también tenía de aquella tierra que fluía leche y miel que emigrar por sequía. Que Jacob tuvo que emigrar por sequía. Así que leamos las cosas con inteligencia. Ama al Señor con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Cuando somos acusados de que no usamos la mente para adorar a Dios, yo digo, bueno, será por desobediencia, porque aquí dice la palabra de Dios que el mandamiento de Dios es que yo utilice toda mi inteligencia en el servicio del amor a Dios y a la humanidad. Si no utilizo mi inteligencia, allá. Entonces, los que dicen del cambio climático, que es una monserga, que para que pagamos más impuestos, dirá, explícame entonces por qué milenios atrás la cuenca del Mediterráneo se comportaba como se comporta hoy. ¿Por qué tenían que emigrar de un territorio que según Dios era permanentemente que fluía leche y miel y tenía escaseces que tenían que emigrar? Así que entendamos las cosas siempre, hermano, con inteligencia y relativamente a lo que nos dice la palabra de Dios. Un privilegio especial, dice Pablo, nos recuerda, no es una garantía de una seguridad permanente ni una de bendición permanente. El pecado, entonces, ¿en qué va a consistir? El pecado va a consistir en todo aquello que me aparte de vivir la vida que Dios quiere para mí aquí en la tierra. Como ciudadano, como cristiano, como familia y como pueblo de Dios. Y me va a decir los pecados, lo que ocurrió en aquel pueblo, porque, como dice aquí Pablo, ¿por qué esas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros? Y dijimos, los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a cometer los mismos errores. Ya os dije que yo soy un burro que necesita cometer los mismos errores para aprender, pero estoy seguro que vosotros necesitáis menos de 2000 ocasiones para aprender ya de una situación. La primera cosa con la que se enfrentaron fue la codicia. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué, Señor, el pueblo en vez de un mes tardó 40 años? Porque codiciaron lo malo. Codicia, ¿qué es la codicia? Un afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. Un deseo vehemente de posesiones, materiales, riqueza, propiedades, bienes o inmateriales. Un estatus, un poder, tener la capacidad de influir. Deseo vehemente, afán desmedido por bienes materiales o bienes inmateriales. En la codicia la gente ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. Y esto se deriva que la gente cometa acciones inmorales e ilegales. Nada más tenemos que ver nuestras noticias para ver la cantidad de corrupción que hay aquí en la tierra. Corrupción, 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 corrupción. Hermanos, y ninguno devuelve el dinero. Ninguno dice que, todos dicen que lo hacen para nuestro bien y para servirnos. Y yo digo, bueno, la palabra de Dios a los creyentes no precisamente se nos caracteriza por ser personas corruptas, sino muy al contrario. Al menos hasta donde yo sé, de la gente que conozco que está en esta iglesia, el servir a Dios nos cuesta tiempo y dinero. No nos servimos para enriquecernos. El modelo de Dios es servir por amor a los demás,
de tu tiempo, de tus recursos y de tu dinero. No está diciendo que la codicia, que tengas que negarte a tener posesiones materiales, porque tener y acumular es algo positivo. Es decir, Dios da bendición a todos aquellos que con su trabajo, su inteligencia se esfuerzan. Dios está bendición, porque Dios no nos quiere pobres. La única pobreza que pide de nosotros es vivir siempre dependiendo de Él. Como diría el sabio, Señor, no me hagas pasar necesidad para que diga dónde estás tú, o me des en exceso para decir, ¿y quién eres tú? Para que yo te tenga que adorar. Es decir, vivimos de la forma en que lo que tenemos no nos posee si nosotros poseemos las cosas. Entre nosotros no hay gente rica que tenga este problema. Entre nosotros a lo mejor puede ser lo contrario. Hay gente con poca ambición, con poco esfuerzo, y pecamos por defecto más que por exceso. A ver, ¿quién es rico entre nosotros? Que tenga ahí, que no sepa de quién dedicar dinero. Seguro que ninguno le sobra, no tiene ese problema. Pero en el mundo estamos llenos de grandes ricos que les falta poco para ser dueños del mundo ya. Vivimos esta etapa que estamos viviendo donde los muy ricos se han enriquecido muchísimo más. No me voy a meter en esto. Más, lo que estoy diciendo que la codicia puede ser un problema. Y como dice, no se puede servir Dios a dos señores, a Dios y a la riqueza. Nosotros hemos decidido como cristianos servir a Dios, ¿no? Y vivir de nuestro trabajo y nuestro pan de cada día. Y disfrutar de ello, con los nuestros, con la iglesia, con todos aquellos que nos ponga el Señor. Pero también dice otro problema que os podéis encontrar para llegar con problema, además de la codicia, que es el deseo. Y si vosotros estuvierais todas las religiones y todas las filosofías, veráis que el problema de la infelicidad humana es el deseo. Vayáis a donde lo lleváis. No tener claro qué necesito yo para vivir en la vida y para ser feliz. 2. Y la idolatría. No seréis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Un pueblo en medio del desierto, un pueblo que son un ejército, historia. En medio de eso dice que se sentaron a comer y a beber y a jugar. ¿Qué es idolatrar? Cuando miramos a nuestra mujer, te idolatro, de tanto te quiero que te idolatro. Bueno, eso al principio, de recién enamorado, ¿no? Cuando somos jovencitos. Ay, veo a través de tus ojos. A veces concedemos un valor a la otra persona. Y es verdad que hay personas que viven a través del juicio y la opinión y la voluntad de otra persona. Y llega así. Padres, amigos, esposos, personas famosas, estrellas. ¿Cuánta gente no adora a Messi? O envidia a Messi. O a Cristiano Ronaldo. Mira, yo tengo un socio que ha estado en la casa de Cristiano Ronaldo. Les llevó unas maquinitas porque hacía una fiesta para sus hijos. Le enseñó los coches que tenía. Aproximadamente entre 8 y 12 millones de euros en coches, en el garaje en aquel momento aparcado, etcétera, etcétera. ¿Quién no idolatra a una persona así en cuanto a envidia, a deseo? Pero bueno, idolatrar en sentido bíblico es algo más que admirar, es dotarlas de un sentido religioso y sagrado. Se idolatraba a clérigos, a santos, a personas corrientes e incluso a animales. En la actualidad es difícil que la gente idolatre a imágenes, pero si el Dios de una persona es aquello a la que le dedica todo su tiempo, pensamiento, su energía, sigue habiendo muchos que adoran la obra de sus manos más que el Dios verdadero. El pueblo se levantó a comer, beber y a jugar. La comida, la bebida, los juegos, las distracciones, el entretenimiento, el ocio, se han elevado hoy en día a objetos de deseo, a través de los cuales pareciera que son imprescindibles para lograr la felicidad. A ver quién de vosotros no se puede ir de vacaciones. Un desgraciado. Yo. Desde niño no he entendido por qué la gente tiene que irse de vacaciones. Yo lo que vivo cada día es lo que quiero disfrutar cada día. Ojo, Vamos a ver. El descanso es fundamental.
Recordad que Dios tiene un mandamiento que dice: y descansarás, y descansarás, y al séptimo descansarás, ¿vale? Dios entiende que tenemos que romper con el trabajo y descansar. Pero Dios entiende que si tú no puedes irte de vacaciones, aquí hay muchos hermanos que se pueden ir a las conferencias, otros no pueden ir. ¿Vamos a ser más infelices con otros? No. Dios bendice a los hermanos que se pueden ir. Ya me dará la bendición de un año de disponer de eso. Amén. Ya está. El ocio, el juego, nuestros niños. Yo cuando era niño me distraía la televisión. En España solamente existía una televisión en blanco y negro y un canal, pero era suficiente para tener mi atención. Hoy nuestros niños tienen en el bolsillo un móvil con millones de juegos, millones de cosas que les pueden distraer. Si vosotros permitís y no limitáis el tiempo del ocio, cuidado, porque nuestros niños van a distraer su mente. Para los niños del pasado era suficiente una televisión, porque es lo que teníamos, pero era un gran cambio. Pero para ellos están a la mano de mucho tiempo, mucha distracción, que les va a apartarse de lo verdadero, de lo importante. Lo importante para una persona es ocupar tu tiempo en llevar a otros a la voluntad de Dios, ¿o no? Amén. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Para qué estamos aquí? Para tener hijos, para tener un coche, para comprar una casa. Lo relevante, lo importante es que seamos capaces de transmitir a otros que Dios les ama, que hay una vida después de esta y que tienen que elegir en esta lo que, a dónde quieren ir, con quién quieren estar. Fijaros, el problema era el juego, la diversión, el entretenimiento, el ocio que te distrae de tu objetivo. ¿Cuántas cosas nos distraen del objetivo en nuestra vida? Ahí tienes un problema. No estoy negando el descanso, estoy negando el ocio abusivo, cuando tenemos que actuar como personas adultas y nos comportamos como niños siempre jugando. Evidentemente, Cristiano Ronaldo tiene que estar jugando, porque se gana la vida con ello. Como el albañil tiene que estar haciendo su trabajo y cada uno su profesional. Pero el que lo utiliza simplemente como distracción, cuidado de distraeros de vuestro objetivo. Otro problema, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Los problemas con la sexualidad son problemas permanentes. Yo tengo amigos mayores, dice, bueno, será que con edad se te pasa la necesidad sexual. Digo, pues no, yo no sé qué pasa, eso nos acompaña toda la vida. Por eso Pablo nos aconseja a todos que por razones del comportamiento, cada uno tenga su pareja, tenga su... para tener y desarrollar su sexualidad. La lujuria es lo opuesto a la castidad, es un apetito sexual desmedido. Fijaros que la sexualidad hoy es la que más dinero mueve en Internet, con diferencia. Eso y los juegos, la pornografía me refiero. Para la psicología, la lujuria está relacionada con pensamientos posesivos con respecto a otra persona. Es decir, la lujuria es establecer una relación de sexualidad con otra persona en la cual yo me apropio de ella, dispongo de algo de ella. Yo no me doy, utilizo a la otra persona. Se considera un asunto muy serio para los psicólogos, porque el individuo adquiere un nivel patológico que puede llevar a comportamientos complejos y graves. Abusos sexuales, violaciones, adulterio, prostitución. Cada día nosotros estamos escuchando los grandes abusos sexuales en el mundo occidental, también en el mundo. Ahora se está hablando de Afganistán, de cómo se está abusando de las mujeres por la retirada de las tropas norteamericanas y occidentales de allá. Siempre es un problema en cuanto al abuso, la sexualidad. A través de la sexualidad se abusa de las otras personas. En la palabra de Dios nos advierte en el 6º mandamiento que no cometerás abusos sexuales, no cometerás adulterio. El amor a Dios y el amor al otro te hace reconocer al otro como una persona igual de origen divino,
Por tanto, tienes que amar y respetar a la otra persona. Y no puedes disponer de la otra persona sin honrarla, sin valorarla y buscar lo mejor para ella. Por tanto, la sexualidad es un problema constante y permanente desde que somos niños hasta que somos ancianos. Hay que pedirle al Señor, mándame la pareja que yo necesito, ayúdame a tener una vida plena con esa persona y no me hagas poner mis ojos como deseo de dar, porque mi vida es para dar, no para disponer de otra persona. Cuando éramos niños y saltando esto con un chascarrillo, ¿qué hacíamos los niños? Íbamos al pueblo, íbamos a una huerta, veíamos melones y sandías y decíamos, ¡qué apetecibles! ¡Ah! Vamos a por ella. ¿Y qué hacíamos? La hurtábamos. Y hurtábamos varias. Las cogíamos que no habían madurado a su tiempo. Nosotros no las habíamos cuidado, nosotros no las habíamos regado, no las habíamos sembrado, pero disponíamos de ellas. Cuando nos pillaba el dueño nos decía, hay que ver que sois tontos, pudiendo coger una madura y a su tiempo simplemente con que me la pidáis. ¿Por qué hacéis esto? Pues porque somos niños inmaduros. ¿Por qué? Hemos hurtado, hemos robado, y el problema es el daño que me habéis hecho a la huerta. No lo que habéis dispuesto, sino el daño que hacéis para disponer de algo. Bueno, yo creo que en la sexualidad nos pasa esto. Señor, darnos aquella persona que yo necesito para cuidar de mi vida, para expresar mi sexualidad, porque si no sé que puede ser un problema. Mucha gente a lo largo de los años, y aquí estaba conectado a otro pueblo, cuando tú te vinculas a otra persona, te vinculas no solamente en el rato de la sexualidad, sino a sus creencias, a sus convicciones. Por eso le dice, no adulteréis con gente que no tiene vuestras propias convicciones, porque si tú te casas con una persona que no respeta y ama a Dios como tú, ¿qué va a hacer? Al final, ella va a decir, ¿me quieres? Tienes que respetar mis convicciones, mis ideas religiosas, mis dioses. Y tú te vas a apartar del único Dios verdadero, porque si no, cualquiera aguanta una mujer quejándose todos los días, ¿no? Si no, que se lo digan a Salomón, que edificó el templo, pero edificó ¿qué? Muchos templos a las distintas mujeres que tuvo que tener por razones políticas. Otro punto, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Consciente e inconscientemente siempre decimos, Dios me lo va a perdonar todo. Ya lo vimos la última vez que vimos a la iglesia de Tiatira con Jezabel, que decía, nada importa. Hombre, hermano, si queréis tener negocios, tenemos que entendernos con la gente de este mundo, tenemos que relacionarnos, tenemos incluso que hacer con ellos, si tenemos que hacer comilonas, si tenemos que emborracharnos, simplemente por bien del negocio. Bueno, total, luego al final vas el domingo a la iglesia, haces una ofrenda más grande y Dios te lo perdona. Cuidado, cuidado hasta dónde llegamos en nuestra conducta. Dice, porque seguir la paz con todos y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, vamos por un camino único y estamos diciendo, Señor, quiero vivir conforme vive tu pueblo y no conforme viven aquellos que no te conocen. Así que, amados, dice Pablo, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamamiento del cristiano es único. No puede mirarse los demás que no conocen a Dios. Si tú quieres aprender qué has de hacer en tu vida para desarrollarte, no mires a otros que no conocen a Dios. Mira a aquellos que van por delante de ti y sigue su ejemplo. Aprende de lo bueno de ellos, evita lo malo de ellos, porque también no todos somos santos en la totalidad de nuestra conducta. Tenemos que aprender tanto de lo bueno como de lo malo. A veces es mejor aprender de lo malo, porque dices, mira, esta persona que lleva tantos años por ese camino le ha ido mal, voy a evitarlo yo. Solo adquirimos naturaleza viviendo las enseñanzas de Cristo y en la comunión diaria con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Codicia, tentación, libertad sexual, idolatría y por último murmuración. Ni murmuréis, porque Moisés y Aarón eran líderes y tuvieron conflictos permanentes con el pueblo. ¿Quién te cree que eres tú, Moisés? Ya se lo dijeron cuando mató al egipcio,
¿Quién te crees tú? ¿Quieres matarnos también a mí? El propio pueblo en muchas ocasiones se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Aarón. Aarón cedió en primera instancia y les construyó aquel... Dice, no, si yo que empecé ahí a echar oro y oro y se formó una figura de animal. ¿Hacedlo vosotros? Dice Aarón, pero hay que ser tonto, Aarón, para venirme con esa explicación. Tú has modelado una figura para que el pueblo la adore. Y no al Dios del Sinaí, sino una figura a imagen y semejanza de como lo hacían los egipcios. Las quejas y las reclamaciones por las dificultades del camino se deben dirigir a Dios y no a las personas. Tú cuando te conviertes, aquí lo hemos dicho, aquí ¿quién te bautiza? La persona que te bautiza no lo hace con poder de esa persona. El poder está en tu decisión y en tu sinceridad delante de Dios. El que te inscribe con sangre indeleble para la eternidad en el libro de la vida es Dios. Y no Carlos Lázaro, ni nosotros, ni ninguno de nosotros. Ninguno tiene poder. Hoy, a mí cuando me bautizó, a mí no me bautizó cualquiera, me bautizó el obispo. No, a mí el arzobispo de Madrid. No. A mí el Papa del Vaticano, que vino por aquí, me bautizó. A ese bautismo sí que vale. Pero si eres el más pecador del mundo, hombre. Si cuando nos enteremos en Dios de las cuentas que Dios tiene con ellos, ya veréis. O pastores evangélicos, que hay algunos que hay que echar de comer aparte. Algunos andan con aviones privados, coches de lujo, etcétera, con mujeres de lujo, etcétera. Dios dirá, lo importante de cara a Dios es la sinceridad de cada uno de nosotros. No murmuremos, ¿por qué? Porque murmurar contra Dios o contra el hombre que Dios señala como guía supone una falta de madurez personal, falta de valor y falta de cobardía moral para asumir personalmente las dificultades del camino. Cuando las cosas me van mal, Señor, qué bueno cuando yo era católico, en un mundo católico, porque desde que soy protestante tengo dificultades para conseguir trabajo. Así ocurrió en España hace muchos años, hoy no, hoy es indiferente. Hoy posiblemente no es indiferente que te muestres como cristiano en un mundo no cristiano. Y te ven con un bicho raro. Ya os he dicho muchas veces que yo tengo algún jefe que me decía, eres una persona ideal solamente que eres creyente, eso es lo malo. Digo, hombre, pues justamente lo único bueno que es para mí, lo demás, sea como sea, soy trabajador, soy buena persona, pero precisamente soy trabajador y soy buena persona porque soy creyente. Y cuando tú pones tu dinero, puedes confiar en que no voy a meter mano en la caja porque soy creyente. Es una ventaja que te llevas añadida. Porque tengo que dar cuentas a Dios. Cuando estoy con mi mujer, tú puedes confiar en mí como marido porque soy creyente. Porque aunque tú no me veas, sé que Dios siempre me ve. Y yo no voy a obrar mal, ni voy a pecar ni contra Dios ni contra ti porque soy creyente. Ser cristiano, sincero, es una ventaja para el mundo, ¿o no? ¿Qué de ventaja somos? Ahora, yo no soy dócil, yo no soy una veleta, yo soy una persona firme, porque no voy a hacer nada que no sea obedecer los mandamientos de Dios. Amén. No me lleves a otro camino, porque si me pones entre la espada y la pared, es necesario obedecer ¿a quién? Antes que a los hombres. Por muy ese hombre que sea mi padre, mi madre, mi jefe, mi presidente, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas cosas están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Dafne, tomaste una decisión, cuida de ella, como cada uno de nosotros. Queremos que dentro de 50 años siga fiel al Señor. Amén. Como cada uno de nosotros, como cada uno de los que se bautizan. Vamos a ser fiel al Señor, porque el único que nos ha dado vida y nos ha demostrado un amor eterno es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único. Aprende de los errores que veas en los demás, por favor, ayúdanos a los demás. En muchas ocasiones ha habido fortalezas que se han conquistado cuando sus defensores estaban confiados. ¿Sabéis que he predicado de las iglesias del Apocalipsis? La iglesia de Sardis está construida sobre una roca. No se puede llegar, es como masada, vertical, 100 metros de verticalidad. ¿Por dónde llegan? Es asolada por el rey persa Ciro. Y el rey persa Ciro dice, vamos aquí, no tengo toda la vida para estar esto y matarlos de hambre. Necesitamos llegar allí. Y Sardis lo que hacen es que dice, cada noche todos los soldados se echaban a dormir. Aquí no entra nadie. Pero resulta que uno de los soldados del ejército persa se da cuenta que un soldado pierde el casco, cae rodando para abajo
y que ese casco es recogido. Y dice, uy, pues tiene que haber una salida, tiene que haber alguna entrada secreta, y el soldado se da cuenta por dónde es. El ejército persa entra en Sardis, la guarnición durmiendo, ya sabéis lo que pasó. Estaban bajada la guardia, y cuando bajan la guardia fue devastada Sardis. La vida es un negocio arriesgado y debemos estar siempre prevenidos. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Alguien tiene fecha? ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. Desde que Jesús se fue, dice, volveré. Estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis está escrito diciendo, estamos en los últimos tiempos. Pero ¿cuánto vivimos nosotros? 100 años en los más. ¿Y cuántos siglos han pasado? ¿Qué pensaban los anteriores? ¿Qué pensarán los futuros? Que el Señor viene. Las pruebas o tentaciones. No os ha venido nada que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación también os dará la salida para que podáis soportar. Es parte de la vida. Las pruebas son constantes, aunque en esta España nuestra todo está cambiando. Un muchacho comienza a estudiar y pasa exámenes. Los que estudiáis, ¿pasáis exámenes? ¿Sí? Y si no superáis el examen, a repetir. Bueno, no, en España te van a pasar. Tienes 9 asignaturas, suspendes 8, te pasan. Porque, hombre, se traumatiza al que le suspende. Esto está ocurriendo aquí, el mundo se está pervirtiendo de una manera tremenda. Pero son pruebas o tentaciones que son parte de la vida. Es algo diseñado para que tú has pasado una prueba, te crees el mal listo, te suspenden y tienes que estudiar para ponerte a la altura. Las pruebas son necesarias. No es nada nuevo, porque una prueba ha existido siempre. Si otros la han superado, yo también la superaré. Cuando yo era niño era gordito. Como ahora. Bueno, yo paso por etapas. Paso por gordito y paso cuando me he hecho mucha gimnasia, soy un atleta. Yo soy un atleta disimulado. Yo suspendía gimnasia cuando tenía 13, 14 años. Empiezo a correr, cojo la de Salavilla, me la hago 2 veces, a un atleta. Voy a saltar el Plinton ese y no salto, vuelo. Había perdido 20 kilos, había hecho musculatura y vuelo. Voy al servicio militar y me dice, no, usted no tiene que hacer gimnasia. Este cuerpo, pasa que este cuerpo casado, los cuerpos casados tienden a, menos José Signegas y alguno más, y Carlos Ariel, pero los cuerpos casados tendemos a extendernos a lo amplio. Y la verdad que, ¿qué es? Tú puedes superar las pruebas, te preparas, las superas, te preparas y las superas, todo en la vida, y siempre hay una salida. La palabra griega es adbasis, y hace la idea de que cuando tú estás entre montañas en un desfiladero, siempre hay una salida por la que uno puede ocurrir. Cualquier dificultad que tú tengas en la vida, siempre piensa que hay una salida y que Dios la tiene preparada. Siempre, ante cualquier dificultad, y las dificultades vienen a medida de nuestras fortalezas, hay una salida. Estoy terminando, hermanos, para no teneros aquí más tiempo. Concluyo. Aprendiendo de la historia. Moisés escribió esto hace 3.500 años. La peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán ha sido comparada a lo que es la peregrinación de la vida del creyente desde que se entrega a Dios hasta que muere en sus manos. Éxodo destaca la participación directa de Dios en la historia de la humanidad y lo que está dispuesto a hacer para apoyar a quienes ama. Dios está ahí a tu servicio, hermano. ¿Lo entiendes? El poder de Dios está a tu servicio. Dice aquí, todas estas cosas sucedieron para que aprendamos como ejemplo para nosotros. Ahora, es un ejemplo que si tú crees por fe, se cumple en ti. Si tú no lo activas por la fe, nada va a suceder. Lo que la activa y le da poder es la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice que diríais a esta montaña, monte, trasládate, y se haría. ¿Quién tiene esa fe? Ayuda a Moisés a superar un complejo de inferioridad. Cuando me vaya a explicar a Faraón, se ha pasado la historia, se ha pasado el Éxodo. Dice, tranquilo, te doy la salida. Tú hazlo.
supera tu complejo, tu limitación. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hay un predicador ahí, Dante Gebel, que dice que de niño él era así. Y si ahora le veis en sus predicaciones, dura 1 hora y media. Y dura 1 hora y media y está ahí con miles y miles de millones de seguidores. Y tiene Asperger, que es la incapacidad para entender emociones, afectos y expresarlo. Y si le veis, es un hombre tan clarificador, tan percibe los matices. O sea, Dios le ha ayudado a superar sus limitaciones, porque fue criado en una vida de fe, con una madre que tenía fe y que le llevó ante el poder de la palabra de Dios. Éxodo destaca que hay una liberación sobrenatural que Dios tiene preparada para su pueblo. Los israelitas parecían incapaces de permanecer leales a Dios. Si hay un pueblo más desleal, es este pueblo, que había experimentado tanta presencia de Dios y la negaba con su comportamiento. Si vosotros me dijerais hoy, Juan, ¿y cómo es Israel hoy? Pues Israel hoy no es un mundo de creyentes, ¿vale? No es un mundo de creyentes. Más del 80% son laicos, no creen. Y hay un porcentaje muy pequeño que son creyentes y otro porcentaje más pequeño que son mesiánicos, que creen en el Mesías. Pero muy porcentaje muy creyente. Pero bueno, eso está en la palabra de Dios. Cuando dice Pablo, vosotros me lo habéis rechazado, voy al mundo, me voy a los incrédulos, de donde nosotros hemos ido a formar parte del pueblo de Dios. Observamos una fe vacilante. Puede animarnos a que aquella gente imperfecta fue bendecida para conocer a Dios. Él los ama de una forma perfecta. Aquellos que eran incapaces de permanecer amando a Dios, Dios sí les amaba. ¿Recordáis lo que vamos a hacer ahora? Dios, no soy un santo, soy incapaz de lograr los objetivos que me propongo. Y Dios dice, venga, yo te amo, que venga, tienes otra semana más, date otra oportunidad, que yo creo en ti, dice el Señor. Tú puedes mejorar tu vida, yo estoy a tu lado, cree en ti. ¿No ves mi pueblo? Me falló, pero yo le fui fiel. Y de tal forma fue así, que como vi que yo les iba a bendecir si ellos me bendecían, yo dije, hasta aquí, se acabó. Voy a hacer un método más perfecto. Y envío a mi Hijo Jesucristo para deciros, ya no necesitáis, confiad en vuestra lealtad, sino en la gracia de Dios. Os lo doy sin merecerlo. Os lo doy porque mi pacto no es bilateral. Yo os voy a bendecir aunque tú me niegues. Aunque tú me rechaces, te olvides de mis mandamientos, yo te voy a amar. Y como dice Dante Gebel, y Dios cuando te ama no te va a soltar nunca. Si tú has sido fiel, ya podrás tontear en la vida. Dios te va a amar siempre. Nuestros hijos son rebeldes y algunos experimentamos un hijo rebelde en la realidad. ¿Un padre y una madre va a dejar de amar a su hijo por muy rebelde que sea? Nunca. Le va a amar siempre, va a tener el hogar, el corazón abierto. Y esto es lo que nos dice Dios. Dios se revela como poderoso, afectuoso, lleno de gloria, de majestad, digno de adoración, perdonador, misericordioso y apasionadamente amoroso. Dios, desde la página de su palabra, ve un pueblo que ama, cuida. Es mi pueblo. Éxodo nos muestra el gozo de Dios cuando las personas conscientes de sus debilidades confían en Él como su única esperanza. Ya he terminado con estas palabras. Dios se goza de nosotros cuando confiamos con Él como la única esperanza. Dios nos has liberado, Señor, y es lo que voy a celebrar ahora. Te amo, nos amas. Y esto es lo que voy a expresar ahora cuando participo del pan y de la copa. Dios es el Dios que libera a su pueblo de toda situación de opresión, de pecado, de falta de libertad. Quiero que Dios te bendiga en este día y en todo lo que queda de tu vida caminando fiel a Él. Dios te bendiga.